Bueno, buenas tardes. Bienvenidos a la Real Sociedad Económica de Amigos del País, que, como saben, está dando uno de los cursos que da, es sobre el REF, y en el que yo tuve una intervención el primer día diciendo que tenía la intención de aprenderme a mi edad qué era el REF. La verdad es que faltan 2 o 3 conferencias y yo ya sé lo que es el REF. Y además creo que algunos lo han aprendido también conmigo. Es que, por si no lo sabían, yo soy médico, entonces, claro, el REF me queda lejos. Pero me lo he aprendido y es muy interesante. Y lo debe saber también muy bien el Departamento de Derecho Financiero y de Hacienda, porque yo no sé si el futuro está en saber cómo se cobran los impuestos o cómo se evaden los impuestos. Pero cuando se va a hablar de esas cosas, la juventud viene, y la juventud llena más de la mitad del salón. Yo quería decirle a los jóvenes que aunque esto tiene 240 años, y bueno, el director suele ser un señor mayor, es bueno que los temas que hay y que se explican cosas, los jóvenes vengan. El aprender durante la época juvenil no es solo en la universidad, en las aulas universitarias, sino hay que estar en los movimientos que ocurren por fuera, porque se dicen cosas muy interesantes y también se aprende. Yo me acuerdo que cuando gente que está por aquí, que colaboraban conmigo cuando yo estaba dirigiendo otra cosa que era la universidad, cuando estábamos haciendo el campus de Guajará, decíamos, tenemos que hacer un campus donde el estudiante venga por la mañana, dé clase, aprenda en clase, coma en el comedor del campus, tome el sol en el césped, vaya a unas conferencias que haya y que hayan proyecciones en el campo y no tengan que salir del campo. Eso fue hace muchos años, estoy hablando del año 88, 89, 90, por ahí. A lo mejor eso es un error. Deben estar en el campus, pero también hay que salir a la calle y hay que atender. Yo lo que les estoy haciendo es un reclamo, porque además estamos dispuestos a hablar de lo que les guste a ustedes. Si los jóvenes quieren que se hable de cosas que a ellos les interesan, también estamos dispuestos a hacer un ciclo especialmente dedicado a los temas que ustedes nos digan todos los años que necesitan que se hable de ese tema. Nos gustaría recibir propuestas de los jóvenes diciendo que hagan un ciclo de algo de ello. Bueno, este preámbulo era obligado y además así daban las 7 en punto, y puedo dar el pitido de inicio. Yo no voy a presentar a Guillermo Núñez porque, aunque es más joven que yo, en esa época ya estaba por aquí. Y como seguramente va a estar hoy, unas veces estaba a favor y otras en contra, porque además es muy típico de él, ¿no? Cuando hay que estar a favor, está a favor, pero cuando hay que estar en contra, también se pone en contra. Pero lo va a presentar el profesor Ceballos, que es el coordinador del curso del RES, y él lo va a presentar. Muchas gracias por venir. Bien, pues como ustedes han podido ver en el programa que tenían encima de la mesa y que veo que lo han cogido porque se han terminado, este es un ciclo de conferencias muy extenso en el que hemos pretendido que por aquí pasen parte de los especialistas en régimen económico fiscal de Canarias en sus distintas modalidades y aspectos. Y hemos intentado que sea un ciclo de conferencias pensando en el futuro y partiendo naturalmente del conocimiento actual que tenemos. Hoy quedan 3 conferencias. La de hoy, el profesor Romero Pi dará una conferencia y luego en el mes de febrero, el 1 de febrero, cerrará el ciclo pues una persona de todos conocida que es el profesor Clavijo Hernández, que hará, pues, espero una conferencia de carácter inclusivo que se remita a la mayor, a la totalidad del régimen económico fiscal desde sus propios orígenes hasta el momento. Profesor Guillermo Núñez es catedrático de Derecho Financiero de la Universidad de La Laguna, recientemente jubilado, que ha ejercido la docencia en la Universidad de La Laguna desde hace muchísimos años, desde que terminó la carrera, que ha estado en la Universidad de Málaga, donde preparó su tesis doctoral,
y ha estado también en América, un año en el que estuvo haciendo una estancia en universidades americanas. El profesor Guillermo Núñez Pérez es una persona que ha escrito numerosos artículos sobre el régimen económico fiscal de Canarias desde muy distintos aspectos. La conferencia de hoy tiene un título enormemente atractivo porque dice ser una visión descreída del régimen económico fiscal de Canarias, y él sabrá por qué. Ahora nos vamos a enterar por qué tiene esa visión descreída, pero en cualquier caso anuncia que es una visión crítica, como debe ser la visión de cualquier universitario. El profesor, aparte de su trayectoria profesional en la universidad, el profesor Núñez Pérez, yo creo que entre los juristas, amigos, yo soy economista, pero como he tenido siempre mucho contacto con la Facultad de Derecho, soy profesor de la Facultad de Derecho también, pues entre los juristas siempre he oído decir que el profesor Núñez Pérez es un universitario de una tremenda agudeza de carácter intelectual. Es decir, sus opiniones suelen ser sorprendentes por la agudeza que manifiestan como su contenido, tanto contenido crítico. Y esto es una actitud muy universitaria. Es decir, la universidad o es vanguardia o no es nada. La universidad no está para repetir solo lo que se sabe, naturalmente, para poder criticar con fundamento y para poder pensar en el futuro. Hay que tener un conocimiento profundo del saber probado, pero a partir de ahí la universidad y los universitarios lo que intentamos es avanzar en el conocimiento. La universidad, por tanto, es vanguardia. Así que, y yo creo que el profesor Núñez Pérez representa muy bien ese talante del universitario. Primero, que es agudo en su crítica. Segundo, que plantea normalmente propuestas pensando en el futuro sobre la base de un conocimiento profundo del saber acumulado. Y para que ustedes lo puedan, estas palabras las puedan comprobar en la práctica, les doy la palabra para que diserte sobre esta visión descreída del régimen económico fiscal de Canarias. Buenas noches o buenas tardes. Yo quiero empezar mi intervención en primer lugar pues agradeciendo la presencia de todos ustedes, pero en particular quiero decirles que es un honor estar hoy aquí con dos antiguos rectores de mi universidad, el profesor José Carlos Alberto, que además es director de la Real Sociedad Económica, y la profesora doctora Marisa Tejedor. Es un honor tener dos rectores en un auditorio como el de hoy en la Real Sociedad. Y es además un honor porque son dos personas a las que me vinculan peleas y ratos muy agradables. En la trayectoria de cualquier persona y en el seno de la universidad ha habido momentos de dificultad en el desarrollo de la propia universidad desde el punto de vista político y de las políticas que se han aplicado a la universidad, y he de reconocer que tanto Marisa Tejedor como José Carlos Alberto han sido personas con convicciones profundas en las que se podía estar de acuerdo o no, es el caso mío, en muchas yo no estaba de acuerdo, pero las que habrá que reconocerle siempre una voluntad firme de defensa de la institución universitaria lagunera. Con relación al presentador, a José Luis Rivero Ceballos, también quiero señalar que es un amigo de hace muchos años, que aunque no somos compañeros formalmente de departamento porque él es economista, como bien acaba de señalar, y no jurista, sin embargo, siempre ha estado vinculado con la Facultad de Derecho explicando a los futuros juristas lo que es la llamada economía política, que es algo, en mi opinión, también esencial a efectos de tener una formación integral y tener una visión muy completa de lo que debe ser la realidad que es objeto de estudio en la universidad. Dicho eso, no quiero ser muy largo en mi intervención, pero sí quiero poner en primer de manifiesto qué significa ese título que decía José Luis Rivero, que le parecía un tanto sugestivo, ¿no? Una visión descreída.
¿Por qué una visión descreída del REF? Porque, sinceramente, yo creo que las visiones críticas del REF hasta el día de hoy no han tenido éxito. Y no me refiero a mi visión del REF, sino a visiones de otras personas quizás con más preparación que la mía, que históricamente han tratado de poner en cuestión algunas de las cuestiones relativas al REF y que, sin embargo, pues no han tenido éxito a la hora de prosperar y a la hora de ser tomadas en cuenta por el poder político. Desde ese punto de vista, mi visión la califico como descreída, porque lo que yo puedo decirles hoy aquí, que evidentemente tiene algo de contenido crítico con relación a lo que yo entiendo que es el REF, evidentemente supone pues un sentimiento pesimista, ¿no? Pero pesimista en cuanto a esa perspectiva que les estoy señalando, porque en realidad yo soy por naturaleza optimista y creo que de alguna forma la realidad se irá imponiendo y en un momento determinado se puede volver a lo que en definitiva se entiende por REF, que aunque el profesor José Carlos Alberto diga que ya ha entendido después de todas las intervenciones previas lo que es el REF, yo todavía no lo tengo muy claro, ¿eh? Esa es la verdad. Pero bueno, trataremos de clarificar en mi intervención dos cuestiones que me parecen fundamentales, ¿eh? Vamos a girar o a hacer girar la intervención sobre dos puntos que yo creo que son nucleares y que son fundamentales en cuanto a tener una delimitación de lo que es el REF. En primer lugar, voy a referirme a una cuestión de carácter histórico, pero de carácter histórico resaltando algunos aspectos que parece que ya están asentados ahí y que de alguna forma cuando uno los lee y cuando uno los reflexiona llega a la conclusión de que no está tan claro el tema, ¿eh? Desde el punto de vista histórico, utilizando la historia como ciencia, no como un instrumento para determinar lo que fue el pasado y lo que puede ser el futuro en función de los que actúan en la sociedad, ¿eh? No repitamos los aspectos negativos de la historia y desgraciadamente muchas veces se vuelven a repetir por ignorar la historia, sino utilizar la historia como instrumento a partir del cual justificar determinadas situaciones. A mí me parece encomiable que haya historiadores, aquí ya ha actuado en estas jornadas del REF, una persona, un profundo conocedor del REF, que es Salvador Miranda, que además ahora el próximo día 5 de diciembre presenta el libro sobre la evolución histórica, o no sé exactamente el título, el primer tomo de la evolución histórica del régimen económico fiscal, lo presenta aquí en la Real Sociedad el próximo día 5, espero poder asistir porque me interesa particularmente el tema, pero por citarnos, o sea, por centrarnos en el caso de Salvador Miranda, como historiador, además de historiador es también licenciado economista y es asesor fiscal. Utiliza la historia, yo creo que, como os digo, es una finalidad encomiable en el sentido de tratar de justificar el REF desde el punto de vista histórico. Yo creo que es bueno eso, es bueno, pero hay algunas cosas que a mí particularmente no me encajan. Cuando se dice, por ejemplo, en el caso del régimen económico fiscal de Canarias, el antecedente histórico fundamental es en el momento de la conquista, en el siglo XV, a finales del siglo XV, a principios del siglo XV determinadas islas como Lanzarote, Fuerteventura o El Hierro y La Gomera, a finales del siglo XV, tres islas fundamentales del archipiélago como son La Palma, Tenerife y Gran Canaria, o Gran Canaria, La Palma y Tenerife por orden de conquista, a finales del siglo XV. Y se trata de conectar la existencia ya de un régimen económico fiscal con una medida que adoptan los reyes a la hora de favorecer no solamente la conquista de las islas, de tres islas en particular, que son las llamadas Islas de Realengo, La Palma, Tenerife y Gran Canaria. Se trata de conectar eso con una exención de impuestos en esas tres islas, con la finalidad esencial por parte de la corona de facilitar la repoblación de dichas islas, es decir, de facilitar que fueran repobladas no precisamente por los guanches, que siguieron existiendo, aunque algunos fueron objeto de esclavitud, ¿no? Pero bueno, siguieron existiendo y se trataba de repoblarlo con habitantes provenientes de la península, del resto de España. Bien, esa exención de impuestos, fundamentalmente de impuestos que eran a favor de la Hacienda Real
y que se centraban fundamentalmente en un impuesto que era llamada alcabala, es verdad que se produjo y que además se produjo inicialmente de manera temporal y después se declaró que de forma perpetua no se exigieran ese tipo de impuestos en el caso de Canarias. Uno dice, pues sí, es verdad, porque una de las proyecciones del REF, ya visto hoy desde la perspectiva actual, es un diferencial fiscal por impuestos indirectos distinto o menor al existente en el resto de España. Si con ocasión de la conquista de las islas de Realengo, y no las de señorío, que no vamos a hablar aquí ahora, pero que no se parecían absolutamente nada desde el punto de vista fiscal a lo que eran las islas de Realengo y con la Hacienda Real. Si una de esas características, como les digo, era la exención impositiva de la alcabala, de un impuesto que hoy podría ser calificado como impuesto indirecto, eso no existía, como les digo, en las islas de señorío, el resto de las Islas Canarias, y además, en mi opinión, si eso era un incentivo para favorecer el repoblamiento de las islas de Realengo, mayor incentivo que ese, en mi opinión, era el del reparto de tierras y de agua en las islas recién conquistadas. Yo creo que ese era el verdadero incentivo a la hora de ocupar o a la hora de favorecer el repoblamiento de las Islas Canarias o de las islas, en particular, de Realengo. Pero es que además de eso, hay que tener en cuenta que esa situación suponía un reconocimiento de un impuesto, como les digo, la alcabala, indirecto, que ya desde esos orígenes es quizás la aportación más importante que hacen historiadores como Salvador Miranda, porque eso va después, con el paso del tiempo, a transformarse en ser uno de los principios fundamentales de caracterizadores del REF, un nivel de imposición por impuestos indirectos inferior al resto del territorio nacional. Dicho eso, la historia o la utilización de la historia puede ser también tener una utilización menos favorable desde el punto de vista científico. Y es utilizar la historia, como decía en su intervención en esta jornada el profesor Alberto Génova, como justificación de determinadas situaciones que no encajan o no tienen justificación desde un punto de vista jurídico constitucional. Es el caso de utilizar la historia para justificar determinados tratamientos, como es el caso de los regímenes fiscales de País Vasco y de Navarra. Él decía que esa era una justificación jurídico-política cuando se redacta la Constitución, porque piensen que en orden a la defensa de esos regímenes forales del País Vasco y de Navarra como regímenes especiales dentro del territorio español o dentro del ordenamiento jurídico español, la Constitución, en su disposición adicional primera, dice algo tan radical, por su fuerza jurídica, como que en esa disposición adicional se dice expresamente que el Estado respetará y amparará, o ampara y respeta, los derechos históricos de los territorios forales. Esa utilización de la historia para justificar determinadas situaciones que no encajan o no encajaban con la redacción de la Constitución en 1978 es una justificación de la historia totalmente distinta a la que hemos señalado ahora cuando se trata de buscar un origen histórico al régimen económico y fiscal. Yo creo que el régimen económico y fiscal de Canarias no necesita ir a la época de la conquista para justificar su existencia. Yo creo que el régimen económico y fiscal de Canarias tiene su justificación en otro tipo de razones, que no son razones puramente históricas, sino que son razones de justicia, que son algo totalmente diferente a lo que puede ser una justificación de la historia de determinadas situaciones que yo me atrevería incluso a calificar de privilegios en el seno del ordenamiento jurídico español, pero que por razones jurídico-políticas en un momento determinado determinan que esa situación pueda estar presente. Hoy, y no hace mucho tiempo, sino hoy mismo, con la situación en la que nos encontramos en Cataluña,
nos encontramos, por ejemplo, que el Partido Socialista de Cataluña está defendiendo una situación similar a la de País Vasco y Navarra desde el punto de vista tributario en un futuro tratamiento de la situación tributaria de Cataluña desde el punto de vista de una posible reforma de la Constitución, a la que luego nos vamos a referir de una manera más detenida por la incidencia que ello tiene desde el punto de vista de una posible modificación o constitucionalización del REF en el caso de una posible reforma de la Constitución. Decía que desde el punto de vista histórico, por tanto, el régimen económico fiscal, yo creo que interesa mucho más que ir al periodo de la conquista, en el momento de la conquista, que evidentemente existen esas diferencias, pero una cosa muy importante, esas diferencias, cuando se declara la exención de impuestos en Canarias para facilitar la repoblación de las Islas Canarias o de las islas en particular de Realengo, es importante señalar que eso no constituye una diferencia con el resto del territorio español o de la corona en ese momento. ¿Por qué? Porque el mismo régimen de exención que se le aplica a Canarias, a las islas de Realengo, como consecuencia de la conquista, se les aplica exactamente igual a otros territorios de la península que son objeto de reconquista por parte de la corona frente al invasor árabe. O sea, el caso, por ejemplo, de Baza, que es un territorio de Granada, cuando Granada es reconquistada se le aplica una exención impositiva idéntica, en las mismas condiciones que las que se aplican en el Fuero de Gran Canaria, cuando ésta es objeto también de conquista por parte de la corona. O sea que esa posible diferencia que tiene el régimen económico fiscal o que tiene Canarias en el trato que ésta recibe desde el punto de vista económico y fiscal, yo en particular creo que donde hay que buscarla no es tanto en los orígenes de la conquista como en el momento en que se aprueba en el siglo XIX con el decreto de Bravo Murillo de 11 de julio de 1852, cuando se aprueba para Canarias el régimen denominado de puertos francos. Creo que es ahí donde hay que centrar el esfuerzo para encontrar la diferencia genuina o la diferencia originaria que va a determinar el inicio de una consideración por parte del Estado respecto de Canarias en cuanto al reconocimiento y establecimiento a su vez de diferencias debidamente justificadas desde el punto de vista de la justicia tributaria para las Islas Canarias, no tanto, como digo, desde el punto de vista de la justicia. Por eso nos parece mucho más interesante referirnos a ese decreto de Bravo Murillo de 11 de julio de 1852, que va a suponer como característica fundamental y como característica diferencial de lo que ocurre en el resto de la nación, el reconocimiento de los puertos francos. Y cuando se habla del reconocimiento de los puertos francos a mitad del siglo XIX, lo que se está diciendo es que el gobierno central va a reconocer a Canarias una particularidad fundamental que es la de la libertad comercial que significará el no establecimiento de monopolios en Canarias y fundamentalmente va a significar que haya un libre tráfico de mercancías desde el punto de vista de la importación y exportación de las mismas desde el territorio canario y que esas operaciones de importación y exportación no queden sujetas o no queden sometidas a el gravamen de ningún tipo de arancel. Canarias, históricamente desde 1852, no deja de pertenecer al territorio aduanero español, pero prácticamente sí que deja de pertenecer al mismo, porque son excepcionales los supuestos en los que se va a aplicar el arancel aduanero en el tráfico de mercancías. Esa yo creo que es la diferencia o es el momento fundamental, como les digo, desde el punto de vista histórico, donde cabe hablar de esa diferencia de trato desde el punto de vista económico y fiscal de Canarias con el resto del territorio nacional. Es verdad que después eso se va a complementar, como ya se les ha explicado aquí, yo creo que con reiteración, se va a complementar con la Ley de Cabildos de 1912, con la aplicación de gravámenes
que eran los llamados arbitrios de cabildo y el correspondiente recargo municipal sobre los mismos en favor de la financiación de los entes territoriales canarios, que entonces eran solamente los cabildos y los ayuntamientos, y que incluso desde el punto de vista histórico que antes hablábamos de la época de la conquista, cuando se habla de exención de impuestos, fundamentalmente de la alcabala, hay que pensar también que lo que dejó libre la Hacienda Real como objeto de gravamen fue ocupado por los llamados consejos, que fueron la primera organización institucional de Canarias, y los entes que fueron después históricamente, de forma sucesiva, funcionando en la historia de Canarias. Me refiero a los cabildos y los ayuntamientos. Por eso, en la actualidad siempre se ha dicho que si el REF implica una presión fiscal indirecta inferior a la existente en el resto del territorio nacional, también se caracteriza desde el punto de vista jurídico por la existencia de un sistema de financiación específico y propio de los entes locales o de los entes de base territorial, que eran particularmente los cabildos y los ayuntamientos, y que hoy se suma también la Comunidad Autónoma de Canarias como ente de base territorial. Después de ese hito que supuso el decreto de Fuertes Blancos, la opción política económica del librecambismo frente al proteccionismo, a lo cual no era nada ajeno precisamente los catalanes, que eran defensores a ultranza del proteccionismo desde el punto de vista económico para favorecer su industria textil en aquella época, fundamentalmente era la manifestación más patente o más clara de la actividad industrial. El segundo hito que yo quiero destacar aquí desde el punto de vista histórico, en cuanto a la conformación de lo que es el REF y que hay que tomar en consideración, es la ley de 22 de julio de 1972, la ley del régimen económico fiscal de Canarias de 22 de julio de 1972. Aquí ha habido también intervención de don José Sabaté, ¿no?, que fue uno de los artífices de esa ley de 22 de julio de 1972, pero yo quiero citar también otro artífice. Don José Sabaté fue un artífice fundamental desde el punto de vista de Canarias, de los sectores económicos de Canarias que reclamaban al Poder Central una actualización de las características históricas de Canarias desde el punto de vista fiscal. Pero otro artífice fue don Francisco Fernández Ordóñez, que entonces era secretario general de Hacienda del Gobierno de España. Fue también un personaje fundamental porque marca de alguna forma, y eso es lo que quería trasladarle, marca de alguna forma pues algo que con posterioridad también se ha puesto de manifiesto en muchísimas ocasiones, a pesar de que se pueda por algunos o que se ponga por algunos en cuestión. ¿A qué me estoy refiriendo? A que hay funcionarios del Estado que tienen muy asumido cuál es su papel de funcionarios, es decir, al servicio público. Y desde ese punto de vista, Fernández Ordóñez fue un elemento clave a la hora de articular técnicamente, desde el punto de vista jurídico, cuáles eran las reivindicaciones que se hacían al Poder Central, al Ministerio de Hacienda en este caso, desde Canarias. Y ese es un dato que es importante, como les digo, destacar, no tanto por el malogrado Fernández Ordóñez, que el pobre falleció a los 62 años, no sé si en el año 90 y pico, ¿no?, 92 o 93, sino porque cuando hoy ustedes oyen hablar de que el Ministerio de Hacienda, los funcionarios del Ministerio de Hacienda, qué mal nos tratan a los canarios, con relación a lo bien que nos tratan los funcionarios de la Unión Europea, tienen que sopesar que, en mi opinión, eso no es verdad. O sea, que eso es un latiguillo que se puede estar repitiendo con cierta continuidad, pero en realidad no hay maltrato por parte de los funcionarios del Ministerio de Hacienda con relación a las particularidades de Canarias. Todo lo contrario. Y históricamente, en la historia más reciente de Canarias, simplemente basta con citar cómo esos funcionarios estatales lograron que la Unión Europea pudiera reconocer a Canarias en el año 1986 un estatus especial respetuoso con las particularidades del régimen económico fiscal de Canarias que no tenía parangón en otro Estado miembro de la Unión Europea o de las comunidades europeas en aquella época. O sea que la lucha
que se realizó por parte del Ministerio para que esas especialidades fueran reconocidas y amparadas por el derecho comunitario fue encomiable, y fue una labor fundamental que explica en buena parte ese modelo de protocolo 2 que inicialmente fue el que reguló las relaciones de Canarias con las comunidades, con las entonces comunidades europeas. Y en la actualidad ocurre algo parecido. O sea, en la actualidad, cuando se dice es que vivimos en permanente inseguridad jurídica, vivimos en permanente inseguridad jurídica. Eso lo dicen también, es otra especie de letanía, a las fuerzas independentistas en Cataluña. Hay una inseguridad jurídica generalizada. Pues en el caso del REF y de los incentivos en particular fiscales que se prevén en las leyes a los que luego nos vamos a referir someramente, se dice, cuando se aplican esos incentivos por parte de los destinatarios, los empresarios canarios, están padeciendo una inseguridad jurídica permanente. Bien, yo no dudo que pueda haber criterios interpretativos por parte de los funcionarios del Ministerio de Hacienda, los inspectores de Hacienda, que puedan ser efectivamente, que puedan crear un ambiente de inseguridad por la variabilidad en la aplicación de la norma o del incentivo fiscal en cuestión. Léase, por ejemplo, el caso de la Reserva para Inversiones en Canarias. No lo dudo, pero de lo que tampoco tengo ninguna duda es que se trata de unos incentivos de tal intensidad que necesariamente conlleva a que los inspectores de Hacienda sean muy delicados, por decirlo de alguna forma, detallistas a la hora de exigir que se cumpla toda la normativa cuando se trata de aplicar los mismos por parte de los contribuyentes o los que tienen interés en la aplicación de esos beneficios fiscales. Pero volvamos de forma un tanto rapidita, para no cansarle, a la ley de 22 de julio de 1972. Lo que voy a decir a partir de ahora puede ser interpretado por alguien erróneamente como que voy a hacer apología del franquismo. Pero no es la verdad, y les voy a decir por qué. La ley de 22 de julio de 1972 es una ley, desde el punto de vista técnico-jurídico. Yo no digo que perfecta porque no hay nada perfecto en esta vida, pero sí que es una ley que técnicamente cumple con todos los requisitos que los juristas exigimos a las leyes o a las normas que son emanadas del poder político. Yo he tenido la paciencia de leerme, no para esta conferencia o esta charla, pero sí he tenido, por curiosidad, los debates en las Cortes Generales, por parte de los que entonces eran llamados procuradores en Cortes. Los debates en la aprobación de esta ley, y la verdad es que me he llevado una sorpresa por la profundidad de muchas de las intervenciones, el conocimiento y la preocupación a la hora de elaborar un texto normativo que desde el punto de vista técnico fuera muy presentable, pero también desde el punto de vista social, como ahora veremos. Entonces, desde esa perspectiva, yo creo que esa ley de 22 de julio de 1972 vino en pleno franquismo, en 1972, pero la ley empezó pues, en el año 69, ya es el primer paso para poder llevar a cabo todo lo que fue después el debate de la ley en las Cortes Generales y su correspondiente aprobación y entrada en vigor con la fecha del 22 de julio de 1972. En primer lugar, cuando uno se lee el preámbulo de la ley, pero antes de entrar en el preámbulo de la ley, que tiene cosas muy significativas a las que ahora nos vamos a referir, piensen 1972, Franco muere en 1975. En 1972, 1970, 1971, la única oposición política que existía en España era la del Partido Comunista de España, en la clandestinidad, y además totalmente perseguido por parte del régimen político, del franquismo. Pues la única oposición política que hubo a la ley de 22 de julio de 1972 fue la que ejerció el Partido Comunista de España, en Canarias en particular, el Comité Provincial del Partido Comunista de España en Canarias. Y fue una crítica fundamentalmente política que se manifestó, hoy la podemos ver desde el punto de vista de su existencia, de su archivo. Muchos de ustedes recordarán, no los más jovencitos, la revista Sansofé.
En esa revista era casi órgano de expresión de las fuerzas de oposición al régimen y en particular a la ley de 22 de julio de 1972. Con el paso de los años, y luego nos referiremos también a ello, en 1994, que es cuando se aprueba la ley 1994 de reforma del régimen económico fiscal de Canarias, se constituyó en Canarias el primer gobierno nacionalista, por decirlo de alguna forma, identificado políticamente como ellos pretendían ser identificados. Y en 1993 fueron los que habían criticado la ley de 22 de julio de 1972, que entonces eran miembros del Partido Comunista, los que vinieron a defender la ley 1994, que a mi juicio constituye la expresión más genuina de reconocimiento de incentivos fiscales a un sector solo de la población, que es la de los empresarios y profesionales, y que nada tenía que ver con los objetivos sociales que tenía la ley de 22 de julio de 1972. O sea, que son las cosas que ocurren a veces en la historia y que uno se lleva la sorpresa, después de tantos años, de ver cómo, pues bueno, es legítimo que la gente cambie de opinión, es legítimo que la gente cambie de planteamiento, pero hay que reconocerlo. Hay que reconocer que uno se ha equivocado y entonces cambia de actitud. Lo que no puede ser es defender lo que en un momento determinado se dice que es indefendible y luego se defiende sin explicarlo siquiera. Desde ese punto de vista me parece que es importante destacarlo. Vamos a referirnos a varias cuestiones de la ley de 22 de julio de 1972. En primer lugar, en el preámbulo de la ley se dice que se van a adoptar medidas distintas en esa ley a las que se aplican en el resto del territorio nacional. El régimen franquista, si por algo se caracterizaba, era por ser un régimen centralista y uniformista. No aceptaba diferencias, no aceptaba que pudiéramos tener un régimen económico fiscal diferente al que podía existir en el resto del territorio nacional. O sea, que ya era muy llamativo que en esa ley de 1972 el propio legislador se pronunciara abiertamente porque había que proteger determinados aspectos económicos fiscales del archipiélago y establecer un régimen distinto o medidas distintas a las que se aplicaban en el resto del territorio nacional. En la ley de 1972 solo se establece una referencia a los impuestos directos. La única referencia que se establece, y ahí fue un papel decisivo el de don José Sabater Fort, fue el del Fondo de Previsión para Inversiones en Canarias, que era un incentivo fiscal en virtud del cual era, por decirlo de alguna forma, el precedente o el antecedente de lo que es hoy la Reserva para Inversiones en Canarias. Pues la única referencia que hace la ley a los impuestos directos es al Fondo de Previsión para Inversiones, que venía a implicar que el beneficio podía llegar, el incentivo fiscal podía llegar hasta el 90% de las reservas no distribuidas que podían ser objeto de dotación al Fondo de Previsión para Inversiones. Y sobre todo fijaba un plazo temporal de 10 años en función del cual se podía aplicar ese incentivo fiscal, lo que no ocurre en la actualidad con los incentivos fiscales que para los impuestos directos se establece en la Ley 1994. En la Ley de 22 de julio de 1972 se regulan de manera unitaria los aspectos económicos y fiscales, lo cual también es muy importante para evitar confusiones de lo que es o forma parte del régimen económico fiscal de Canarias. En la ley de 22 de julio se reordenan las fuentes de financiación de los entes locales canarios, de los cabildos y los ayuntamientos. Se derogan los llamados arbitrios de cabildos y la correspondiente recargo sobre esos arbitrios para financiar los municipios y fundamentalmente se acaba con un caos a la hora de aplicar esos arbitrios como fuente de financiación de los cabildos y los ayuntamientos. Piensen, por ejemplo, que el tráfico de mercancías interinsular era objeto de sometimiento a gravamen por el arbitrio insular de los cabildos en cada una de las islas, con lo cual se llegaba a una situación realmente esperpéntica en cuanto al sometimiento a gravamen. La ley de 22 de julio de 1972 fue objeto de críticas muy duras. Fundamentalmente, ustedes lo habrán oído aquí, como les decía antes, por la oposición política en la clandestinidad, Partido Comunista de España, pero también por personas profesionales
desde el punto de vista de una crítica técnico-política, porque también era una crítica política, como la de Antonio Carballo Cotanda. Antonio Carballo Cotanda publicó 2 libros fundamentales en los que se refleja esa crítica, en particular Canarias, Isla Franca, y también Canarias, región polémica, que era otra manifestación patente de que la ley era objeto de críticas. En el caso de Antonio Carballo Cotanda, la crítica, les digo, que era más técnica que política, porque era abogado. Antonio Carballo Cotanda era un abogado muy conocido de aquí, de Santa Cruz de Tenerife, pero Carballo Cotanda critica la ley precisamente porque subsisten arbitrios insulares que fueron creados por la ley, el arbitrio insular a la entrada de mercancías con sus 2 tarifas, tarifa general, tarifa especial, y el arbitrio sobre el lujo, que se creó como consecuencia del Estado renunciar a la aplicación en Canarias del impuesto estatal sobre el lujo. Esas críticas venían por la vía de Antonio Carballo Cotanda en el sentido de decir que la persistencia de ese tipo de gravámenes suponía un atentado directo al principio de franquicia en Canarias, al principio de franquicia fiscal y aduanera en las Islas Canarias. Dicho eso, yo creo que queda claro que yo no soy franquista. No lo fui en la época del régimen de Franco, pero tampoco en la actualidad soy un nostálgico del franquismo, bueno fuera. Pero no dejo de reconocer que en el franquismo se hicieron cosas buenas y se hicieron cosas positivas. Y una de ellas es la ley de 22 de julio de 1972, que no ha sido superada desde el punto de vista técnico por ninguna otra norma posterior relativa al régimen económico fiscal de Canarias. Rapidísimamente, después de 1972, yo creo que los 2 hitos fundamentales que hay que destacar desde el punto de vista de lo que es el REF es la entrada de España en las comunidades europeas, 1986, 1 de enero de 1986, y en el año 1989 la posición del Gobierno de Canarias y del Parlamento de Canarias en el sentido de instar al Gobierno de la Nación a que cambiara el modelo inicial de relación de Canarias con la Unión Europea. 2 cuestiones muy rápidas sobre este tema del modelo de adhesión de Canarias a las comunidades europeas. Como les decía, también desde un punto de vista histórico, Canarias siempre ha sido una especie de garbanzo negro en el sentido de que sus relaciones económicas han estado siempre proyectadas al exterior. Y desde ese punto de vista, sus relaciones económicas han estado o eran más importantes históricamente con Gran Bretaña o con otros países europeos que las que podía tener con la península ibérica o con el resto de España. Y eso fue muy importante a la hora de que España se adhiriera a las comunidades europeas. ¿Por qué? Porque España logró, o el Gobierno de España logró, como les decía antes, que las características económico-fiscales de Canarias se respetaran en lo fundamental en las negociaciones de la entrada de España en las comunidades europeas. Pensar que el Gobierno de la Nación logra que Canarias se quedara al margen del territorio aduanero comunitario es fundamental. Que se quedara al margen de la aplicación del IVA, del impuesto sobre el valor añadido, es fundamental también. Que la Comunidad Europea exigiera determinadas contrapartidas a España, a Canarias en este caso, si quería gozar de esas cuestiones que le iba a reconocer las comunidades europeas, pues también es lógico. Lo que ya no parece tan lógico es que eso fue en el año 1986 y en el año 1989 el Parlamento Canario, por unanimidad y por todas las fuerzas políticas que entonces lo componían, considera que el modelo inicial de adhesión era totalmente perjudicial para Canarias. Porque es verdad que ese modelo inicial, que implicaba, entre otras cosas, que Canarias no formaba parte de la política agraria común, iba a repercutir directamente en las producciones canarias, fundamentalmente en las producciones agrícolas, plátano, tomate, en fin, todas las manifestaciones de producción agrícola que estaban y están presentes en Canarias. Y ello va a determinar que esas fuerzas políticas, que previamente habían aceptado el Protocolo 2, insten al Gobierno para que vuelva a abrir un periodo de negociaciones con las comunidades europeas y cambie el modelo de relaciones con la Unión Europea.
Y la Unión Europea vuelve a aceptar, lo cual no es que sea sorprendente, pero es una manifestación patente de la paciencia tanto de las autoridades españolas como de las autoridades comunitarias, en el sentido, para simplificárselos en lenguaje coloquial, de decir, ya vuelven a estar otra vez los canarios dando la lata con relación a qué modelo de adhesión en definitiva quieren tener para estar en Europa. Pero esa es la realidad. Se volvió otra vez a lograr que Canarias planteara o tuviera un modelo de relación con Europa distinto del resto de España y que es el que tenemos en la actualidad. Y ahí, en ese nuevo modelo de adhesión, hay un cambio radical que me interesa destacar, porque después lo va a tomar en consideración el Tribunal Constitucional a la hora de discutir lo de la garantía institucional de la disposición adicional tercera de la Constitución. Y es que en ese nuevo modelo, Canarias entra a formar parte del territorio aduanero comunitario. En Canarias ahora se aplica la tarifa exterior o el arancel aduanero comunitario, que antes nunca en la historia se había aplicado, ni siquiera del arancel aduanero español, cuando no éramos miembros de la Unión Europea, en las relaciones de tráfico comercial de Canarias con el exterior. Y si bien se logró que no se aplicara el impuesto sobre el valor añadido, sí que se aplica un impuesto técnicamente casi idéntico, que es el impuesto general indirecto canario. Característica fundamental, como les acabo de señalar, Canarias entra a formar parte de la Unión Aduanera, de la Unión Aduanera Comunitaria. Y como dirá, y luego veremos, el Tribunal Constitucional, esa es una manifestación patente de la variabilidad del régimen económico fiscal de Canarias. O sea, si Canarias rechaza, no lo dice así expresamente el tribunal, pero lo da a entender, rechaza expresamente la franquicia aduanera, porque entra a formar parte del territorio aduanero comunitario, no me venga usted a decir que no hay variabilidad en el contenido esencial de lo que significa el REF. O sea, eso lo dice el Tribunal Constitucional. Desautoriza de alguna forma la tesis de aquellos que siguen defendiendo o que defendían que la Constitución española garantiza un contenido determinado y casi que inalterable del REF y de una garantía institucional que no puede ser objeto de modificación por parte del Estado. Luego nos referiremos un poco de manera más detenida a ella, porque yo sé que le interesa particularmente al profesor Génova Galván, que tiene mucho interés en el tema, porque él sigue manteniendo la tesis de que todavía hoy en Canarias tenemos, que la Constitución todavía garantiza la existencia de una institución que es la institución del régimen económico fiscal de Canarias. En cualquier caso, ese nuevo modelo, va a derivar en dos leyes fundamentales que son la Ley 2091 y la Ley 1994. La Ley 1994 de reforma del régimen económico fiscal de Canarias es la ley en la que se contienen, es lo único que les voy yo a decir aquí ahora, en la que se contienen todos los incentivos fiscales destinados a favorecer e incentivar la inversión empresarial, desde la Reserva para Inversiones a la Zona Especial Canaria. Todos esos incentivos fiscales aparecen recogidos en la Ley 1994 y, como les decía antes, son consecuencia, me cuesta un poco decir esto, pero yo creo que es así, son consecuencia, como les decía antes, del primer gobierno nacionalista que logra del gobierno de la nación, entonces en minoría parlamentaria, logra que el gobierno de la nación los defienda y los saque adelante y sigan permitiendo hasta la actualidad por parte de la Unión Europea, porque en definitiva es la Unión Europea, no es el gobierno de España, es la Unión Europea la que va a permitir, autorizar que esos incentivos fiscales se puedan o no aplicar, porque en definitiva, como también pone de manifiesto el profesor Génova en un último trabajo que me lo he leído y que está muy interesante, por cierto, de las ayudas de Estado y la recuperación de las ayudas de Estado cuando estas ayudas puedan ser declaradas ilegales por parte de la Unión Europea necesariamente tiene que autorizar que la aplicación de determinados incentivos fiscales puedan ser aplicados en el caso de España y en este caso particular, en el caso de Canarias. Decirle finalmente en cuanto a esta cuestión
que esos incentivos fiscales de la Ley 1994 no tienen periodo de vigencia. Es decir, ya nos hemos familiarizado, o nos han familiarizado, yo no me familiarizo, la verdad, pero nos han casi que convencido de que es parte esencial del REF la existencia de incentivos fiscales en la imposición directa. Y yo digo que eso nunca ha sido verdad desde el punto de vista histórico. Nunca ha habido incentivos, salvo el Fondo de Previsión para Inversiones, una medida muy singular y aislada en un momento determinado. De resto, nunca se ha caracterizado el régimen económico fiscal de Canarias por contar con incentivos fiscales en la imposición directa. Y yo soy firme partidario de que existan esos incentivos fiscales. Y lo adelanto desde ahora como conclusión, porque soy favorable a que existan siempre que se demuestre, y quiero que me lo demuestren desde el punto de vista empírico, la eficacia de ese tipo de incentivos desde el punto de vista social, es decir, desde el punto de vista de la creación, por ejemplo, de empleo. Yo creo que desde que se están aplicando esos incentivos fiscales, las consecuencias positivas de los mismos para la economía de Canarias no han sido muy importantes, o puede ser que lo hayan sido desde el punto de vista, por ejemplo, de la capitalización de las empresas. Por ejemplo, claro que sí, no lo pongo en duda, pero que eso se haya manifestado en beneficios para el resto de la población, tengo mis serias dudas. ¿Es usted partidario de establecer esos incentivos fiscales para todos los canarios? Por supuesto que sí. Ojalá, y eso se intentó también en la ley de 22 de julio del 72, ojalá los parlamentarios canarios y los parlamentarios nacionales hubiesen defendido que se nos aplicaran incentivos fiscales a todos los residentes en Canarias, por ejemplo, en cuanto a las bonificaciones en el IRPF, como las que tienen los habitantes de Ceuta y Melilla, o con otras características. Yo no digo que sea necesariamente a todo el mundo igual, las políticas de a todo el mundo igual a veces son injustas, pero ¿por qué no reconocérselas a los perceptores de rentas del trabajo en Canarias que tienen determinado nivel de ingresos, por ejemplo, 20.000 euros al año o 30.000 euros al año, que puedan tener el reconocimiento de un incentivo fiscal que les permita disponer de más dinero a la hora de poder realizar su actividad vital? Con eso ya voy terminando, Yo creo que me estoy pasando. No, vamos bien. Bueno, pues ya voy terminando para no cansarle demasiado. Vamos a entrar en la última parte, que es la de la sentencia del Tribunal Constitucional 16-2003 de 30 de enero, que yo creo que alguno de ustedes ya la conoce, entre otras cosas porque tenemos aquí al profesor don Juan Romero Pi, que es también un especialista en el tema del REF y que habrá tenido oportunidad, no sé si a estas alturas de curso, ¿no?, pero ya estamos casi al final del primer cuatrimestre, pues algo les habrá hablado o algo les hablará, si no lo ha hecho hasta ahora, de esta sentencia que a mi juicio es fundamental en cuanto al régimen económico fiscal de Canarias. Sentencia del Tribunal Constitucional 16-2003 de 30 de enero. Fíjense qué curioso, la sentencia es consecuencia de un recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el Gobierno de Canarias. Entonces, el que hace materialmente el recurso de inconstitucionalidad es Martín Orozco, que era jefe de los servicios jurídicos del Gobierno de Canarias en ese momento. Y se plantea con relación al establecimiento o aplicación de un impuesto estatal en Canarias, el impuesto de matriculación, que es un impuesto indirecto aplicado en fase minorista y que grava la adquisición de vehículos, de aeronaves, de embarcaciones en el momento y se devenga en el momento de la matriculación de ese tipo de bienes. Entonces, el Gobierno de Canarias, cuando se aplica ese impuesto y se dice por parte del Estado, un impuesto estatal, se dice por parte del Estado que el mismo se va a aplicar en Canarias, el Gobierno de Canarias reacciona y dice, oiga, mire, una de las características fundamentales del régimen económico fiscal de Canarias es que los impuestos estatales en el ámbito de la imposición directa, primero, para aplicarse en Canarias, precisan de una consulta previa al Parlamento de Canarias. Hay una disposición en la Constitución, que es la disposición adicional tercera, que dice que cuando eso ocurre, un impuesto que va a ser del Estado y que se va a aplicar y que puede afectar a el régimen económico fiscal de Canarias, y en este caso ese impuesto lo afectaba, porque
de alguna forma iba a aumentar el nivel de imposición indirecta por impuestos indirectos en Canarias, es preciso pedir informe al Parlamento de Canarias. El Estado cumple con ese trámite, pide informe al Parlamento de Canarias. Lo único que ocurre es que el resultado de ese informe es que el Parlamento de Canarias decide, en su legitimidad, decide informar desfavorablemente el establecimiento de ese impuesto. Y como consecuencia de entender que ese informe era desfavorable, se acude a las vías jurídicas ordinarias, que es el recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional. Cuando llega el recurso al Tribunal Constitucional, se complica un poco más el tema porque también hay un recurso interpuesto por 50 senadores del Partido Popular en ese momento, en fin, pero por distintas razones. Esa es la fundamentación central del recurso del Gobierno de Canarias, es esta que les acabo de señalar. Y, sobre todo, el Gobierno de Canarias lo que va a decir es que ese impuesto, la aplicación de ese impuesto, vulnera el principio de franquicia fiscal sobre el consumo, que es otra de las características fundamentales del régimen económico fiscal de Canarias. Decíamos que uno era la franquicia arancelaria, otro la franquicia sobre el consumo. Y esa franquicia sobre el consumo siempre implica o bien que el impuesto estatal se aplique en Canarias con tipos de gravamen inferiores a los que existen en el resto del territorio nacional, o que no se apliquen en el caso de Canarias. Como les digo, el Gobierno plantea su recurso de inconstitucionalidad por entender que se vulnera esa franquicia fiscal sobre el consumo, que es una nota o principio determinante o informador del régimen económico fiscal de Canarias, y que eso implica vulnerar la disposición adicional tercera de la Constitución. Aquí ya viene el problema. Ya viene el problema porque nos encontramos con que la disposición adicional tercera de la Constitución, si ustedes se la leen, y aunque no sean juristas, verán que lo único que dice es que cuando el Estado pretende dictar una norma, una ley, que pueda afectar o que afecte a las singularidades canarias, económico-fiscales canarias, la Constitución le obliga a solicitar un informe previo al Parlamento de Canarias. Eso es lo que dice la disposición adicional tercera. Y bien es verdad que la doctrina jurídica, fundamentalmente la doctrina jurídica desde el archipiélago, el esfuerzo fundamental de esa doctrina ha sido la de tratar de fundamentar que el contenido de la disposición adicional tercera de la Constitución no se limita a una cuestión puramente procedimental. No se limita a decir, como yo les acabo de señalar, que es lo que hace la Constitución, se solicita por parte del Estado el informe previo y ahí se acabó la exigencia de la disposición adicional. Parecía muy pobre eso, desde el punto de vista de lo que era o ya ha sido históricamente el REF. Pero eso es lo que dice la Constitución. Y la doctrina, la dogmática jurídica, lo que ha dicho tradicionalmente es la de entender que esa disposición adicional, lo que está en el fondo protegiendo es una institución que es la institución que conocemos como régimen económico y fiscal de Canarias, y que esa institución necesariamente implica un contenido mínimo determinado, libertad o franquicia aduanera, franquicia fiscal sobre el consumo, determinadas particularidades, pero fundamentalmente esos dos principios rectores, y que eso forma parte o constituye o conforma el núcleo central del REF. Y como núcleo central del REF está garantizado por la Constitución, aunque no lo diga abiertamente o directamente la Constitución, como sí lo hace con relación al País Vasco y Navarra, en la disposición adicional primera, donde el constituyente dijo y expresó de forma nítida: la Constitución ampara y protege los regímenes forales. En el caso de Canarias, desgraciadamente, en mi opinión, eso no ocurrió. Lo único que ocurre es que eso se sustituyó, porque se había redactado inicialmente prácticamente en los mismos términos que el del País Vasco y Navarra, pero al final, en la Comisión Mixta Congreso-Senado,
donde se aprueba el proyecto de Constitución, a la conclusión que se llega en que lo único que se establece es la solicitud por parte del Estado de ese informe previo por parte del Parlamento de Canarias. Hay una teoría jurídica elaborada por la dogmática, que es la de la garantía institucional. Cuando una institución, por ejemplo, para olvidarnos ahora del REF, pero para ponerlo en paralelo y poder entenderlo del REF, lo que garantiza la Constitución como garantía con la construcción teórica de la garantía institucional es, por ejemplo, la autonomía municipal. La autonomía municipal está garantizada en la Constitución y su garantía se explica con la teoría de la garantía institucional en el sentido de decir que hay un núcleo central conformador de lo que se entiende por autonomía municipal que no puede ser cuestionado o vulnerado ni por las comunidades autónomas ni por el propio Estado, que ha de respetar desde el punto de vista constitucional la existencia de esa garantía nuclear o de la institución que se trata de proteger. Que eso es aplicable al régimen económico y fiscal de Canarias. Yo entiendo, perdóname mi amigo Alberto Génova, que no. Yo entiendo que el Tribunal Constitucional, desgraciadamente, y también lo digo, con toda... En esta sentencia del año 2003, lo que hace es cambiar radicalmente la posición dogmática que existía en Canarias hasta ese momento de la sentencia. Yo creo que lo hace, ese cambio lo hace, fundamentando desde el punto de vista jurídico, ya se les habrá hablado también de este tema, yo creo que Martín Orozco lo trató en particular, pero lo hace dejando atrás todos los argumentos de la garantía institucional, que la rechaza expresamente, y del artículo 46 del Estatuto de Autonomía de Canarias, que se supone es la plasmación de esas características nucleares del REF, que son protegidas por la disposición adicional tercera, y de una forma un poco cruel porque a lo mejor eso no ocurriría con otras singularidades o con otras especialidades respecto de otros territorios, pero en el caso de Canarias rechaza todo ese tipo de argumentación y llega a la conclusión de que el régimen económico fiscal no es más que una manifestación del principio de solidaridad que establece la Constitución en su artículo 138. Donde se dice que se tomará en consideración desde el punto de vista de la solidaridad interterritorial las circunstancias del hecho insular. El tribunal se agarra a esa tesis del artículo 138 de la Constitución y divaga un poco en el sentido de decir, no solamente el hecho insular, es incontrovertible que el hecho insular no va a ser objeto de evolución ni de modificación, salvo que hubiese prosperado el volcán de la Restinga y hubiese crecido la isla unos cuantos metros más. Pero de resto, no, el hecho insular es incontrovertible, que no se puede modificar ni puede evolucionar. Pero las circunstancias que acompañan al hecho insular sí que son variables desde el punto de vista de su contenido. Y desde ese punto de vista, les decía, como les decía antes, el Tribunal Constitucional indirectamente o casi que directamente nos reprocha a los canarios en general, o no lo hace así porque no lo puede hacer así desde el punto de vista jurídico, pero nos reprocha de que nosotros mismos hemos sido vulneradores de las garantías del REF en el sentido de rechazar en un momento determinado el principio de franquicia aduanera y de optar por nuestra integración en la Unión Aduanera Europea. O sea, en ese sentido dice, no me venga usted a decir que esto es una garantía institucional para proteger una institución, porque usted mismo ha variado un aspecto fundamental de esa institución, que era el principio de libertad aduanera, sin entrar si eso era bueno, era malo o era regular. Pero esa es la verdad. Objetivamente fue así, eso se ha cambiado. Yo no dudo que nos haya ido mejor, no lo tengo muy claro, pero esa es la realidad. ¿Qué es lo que se plantea ahora? Y ya con ello acabo. ¿Qué es lo que se plantea ahora? Pues una situación, a mi juicio, muy delicada. Lo digo también con toda honestidad. Yo creo que hay una situación muy delicada, que es la de la posible reforma de la Constitución. A mí me da miedo, no me da miedo que se pueda abrir un problema de debate en cuanto si hay que tener una disposición adicional primera en Canarias, como la que tienen los vascos y los navarros. Se puede abrir esa discusión, pero yo creo que en la actualidad, con los años que han pasado
de la Constitución en vigor, que yo creo que han sido un balance total y absolutamente positivo para todos los españoles y también en particular para los canarios, creo, sin embargo, que el debate hoy de reforma de la Constitución nos puede llevar a un proceso de alto riesgo en cuanto a que el tema no se centre en la reforma de determinados aspectos concretos de la Constitución, entre otros el caso de la garantía del régimen económico fiscal de Canarias, sino que pueda derivar, lo que pueda derivar en un proceso constituyente de nuevo, es decir, volver a 1975 o el 77 o el 76 para dejarlo todo abierto. Y para, por ejemplo, como dice la alcaldesa de Barcelona, Ana Colau, dice, para iniciar un proceso de desborbonización de España. Y L, y dos piedras. Entonces, desde ese punto de vista, es bueno estarse planteando, como creo que está haciendo el gobierno de Canarias, haciendo un adelanto de una posible hipótesis de reforma de la Constitución, cómo vamos a defender el REF dentro de la Constitución, como dicen los políticos, cómo vamos a anclar el REF en la Constitución, qué percha podemos buscar para meter el REF en la Constitución. Nada, ni de percha, ni de anclaje, ni de nada. Lo que hay que hacer es estudiar, trabajar, los que puedan tener la suerte de trabajar y hablar del REF lo menos posible. Muchas gracias. Sigo aprendiendo del REF. Se abre un turno, tenemos un tiempo para algunas preguntas. Si alguien quiere hacer alguna pregunta. Pues sí, don Emilio Racionero y yo también tengo. A ver si se animan a entrar los más jóvenes, porque aquí un octogenario ya tenga que abrir. Vamos a ver, recientemente se ha, lo digo por la contemplación del devenir histórico, del carácter histórico, ¿no? Recientemente, la semana pasada, se produjo en el Congreso, se estaba produciendo la discusión, el debate sobre el cupo vasco. Y en el calor del debate, la diputada de Coalición Canaria pues arremetió contra el diputado de Ciudadanos que estaba en contra del cupo, o por lo menos en contra de las cantidades que se delimitaban para el cupo, anunciando fuertemente, justificando fuertemente que los derechos históricos del País Vasco y de Navarra y el REF estaban en la Constitución. A mí me pareció sacar los pies del tiesto en el asunto que se debatía, precisamente porque está cerca la reforma de la Constitución, o sea, se está tratando de reformar, y bueno, vamos a dejarnos de historias o de derechos históricos, porque yo también estoy casi convencido que si la Constitución, y lo digo así en el próximo artículo que escribo, si la Constitución, que tiene 40 años, ya necesita una ITV, como dice Sánchez, acorde con el siglo XXI, los derechos forales de las provincias vascas y de Navarra, que devienen de hace 200 años, pues a lo mejor también tienen que ser removidos. Sí. Vamos a ver, usted lo está poniendo de manifiesto, lo que yo acabo de señalar. O sea, si hay un proceso de reforma de la Constitución, a ver si soy capaz de transmitirle mi idea. Usted me pregunta personalmente, ¿está de acuerdo con el régimen fiscal especial que tiene el País Vasco y Navarra consagrado en la Constitución, que lo respeta y protege y ampara? No estoy de acuerdo. Y dice, consecuentemente, usted estará de acuerdo en que abrir la reforma de la Constitución tendrá que poner en cuestión la existencia de ese régimen fiscal especial. Pero eso es lo que yo quería trasladarle. O sea, cuando se dice que hay que reformar la Constitución in genere, ¿no? Hay que reformar la Constitución. Yo digo, mucho cuidado, habrá que reformar algunos aspectos que puede ser que estén desfasados o que precisen de su regulación. Por ejemplo, en el tema de la corona, la sucesión en la corona, en las personas
en las mujeres, ¿no? Y no solamente como está previsto en los sucesores masculinos. O en algunas otras cuestiones que ahora se me escapa recordar, ¿no? Pero son cuestiones muy puntuales en las que se precisaría el acuerdo de los dos grandes partidos nacionales, el Partido Popular y el Partido Socialista. Yo lo que me temo, y teme mucha gente, es que con ocasión de esa posible reforma, que a lo mejor no es tan necesario o no es tan urgente, ya se empiece a abrir el debate y se empiece a cuestionar todo. Y si se empieza a cuestionar todo, pues volvemos entonces otra vez a un proceso constituyente. Y volver a un proceso constituyente en España es, en mi opinión, algo muy delicado y muy peligroso, por decirlo también con palabras que son las apropiadas, a mi juicio. Muy peligroso en el sentido de que se puede poner en cuestión todo. Y si vamos a poner en cuestión todo, pues mal asunto. Mal asunto no solamente para el principio de seguridad jurídica, sino para el principio de la estabilidad política que hemos vivido durante tantos años y también en España con ocasión de la aprobación y aplicación de la Constitución Española de 1978. No sé si le habré... Sí. A la reforma de la Constitución, claro, porque ahora hay que reformar la Constitución, pero nadie dice en qué puntos, ¿no? A lo mejor yo diría, oiga, es que hay que reformar el artículo 2 en el cual se reconocen nacionalidades y regiones. Oiga, pues reconozca solo regiones y nos evitamos el otro problema con la interpretación. O hay que reformar el 151, ¿no? Para concretarlo, pero no es ese el asunto. Antes de la reforma está la reforma del sistema de financiación de las comunidades autónomas y ciudades de régimen común. La ley que se terminó, o debía haberse terminado en el 13 y que se sigue prolongando. El modelo de financiación ahí se cambió y se planteó una cuestión de si hasta es anterior a esa norma no se computaban los rendimientos REF a efectos de la financiación. Y ahora el Gobierno de Canarias dice que, bueno, en el modelo actual sí se computan como una parte para ver cómo se determina el fondo de compensación a las autonomías, y el Gobierno de Canarias dice ahora que en el nuevo modelo se va a volver a la situación anterior y que está incluso apoyado por el informe del Comité de Expertos de Reforma. Yo me he leído ese informe y no dice eso el comité de expertos, dice que se tendrá en cuenta y tal, pero no se dice que se va a volver a la situación anterior de no computar. ¿Tienes conocimiento del asunto o no? No, sí, tengo conocimiento, pero el conocimiento que tenemos prácticamente todos. Lo que sí entiendo yo, Juan, es lo siguiente. Ahora mismo se está manteniendo que no se va a computar los que son los recursos REF, que son desde el punto de vista cuantitativo muy importantes, ¿no? Antes estábamos comentando a la entrada que Canarias recauda, en concepto de IGIC, 1.400 millones al año. O sea, el IGIC es en realidad una figura sorpresa, de alguna forma, en el sentido de que desde su entrada en vigor, desde su creación en 1991, yo creo que ningún año, a pesar de haber pasado la crisis que hemos pasado o que estamos pasando, siempre las previsiones presupuestarias de cifras de recaudación se han visto superadas por la realidad. O sea, que en realidad es algo fundamental desde el punto de vista de lo que es la financiación de los entes territoriales canarios, comunidad autónoma, cabildos y ayuntamientos. Pero no me refería yo a eso, me refiero a que si eso no es computado, eso puede ser, a efectos de cuál es la participación de Canarias en el régimen de financiación común, el sistema común de financiación de las comunidades autónomas, puede ser un agravio para otras comunidades. En el caso de... se puede ver claro, y todavía no ha salido, pero ya ahí se le ve la patita a alguna comunidad autónoma, por ejemplo, la presidenta de la Comunidad de Andalucía, que ya ha empezado a decir que hay, en fin, un régimen también especial, que es el régimen Canarios, que habrá que también tomar en consideración a la hora de fijar cuáles son las pautas de financiación de la Comunidad Autónoma de Canarias como comunidad de régimen común, sin perjuicio de la existencia del REF. Y desde ese punto de vista,
pues habrá que defender o no, y en fin, es un tema que está ahora mismo. Esa fue la reacción de Anorama en el debate sobre el cupo vasco, ¿no?, en el Parlamento. Se las veía venir, o sea, se las veía venir porque en un momento determinado se va a poner, o es previsible que se pueda poner en cuestión, la financiación de la Comunidad Autónoma de Canarias. A mí lo que me preocupa, y alguna vez lo he dicho, es que eso dependa del gobierno directamente. O sea, a ver si me explico. Claro que hay que reformar el sistema de financiación, y el sistema de financiación de las comunidades autónomas quizás no se ha podido llegar al consenso necesario para hacerlo en debida forma, y por eso está paralizada esa reforma, pero habrá que hacerlo de forma transparente, total y absolutamente transparente. Porque lo que no puede ocurrir es que un día se levante el gobierno, el presidente o el Ministerio de Hacienda, y diga: ¿y por qué no le decimos a los canarios que le vamos a regalar 160 millones de euros que nos debían pagar cada año por la extinción del ITE en Canarias? Y ese sacrificio recaudatorio que suponía para el Estado la desaparición del ITE, pues resulta que hoy me levanto y te digo, porque vamos a negociar políticamente, te digo: mira, te voy a regalar 260 millones que cada año la Comunidad Autónoma de Canarias venía obligada a transferir al Estado por la desaparición del Impuesto General sobre el Tráfico de Empresas. A mí esas cosas me parecen inadmisibles, porque eso no es una decisión del gobierno, eso es una decisión que se ha de adoptar en el marco de la reforma del sistema de financiación. Ahí es donde hay que adoptarla, porque si no, estoy dando pie a que otras comunidades autónomas me lo reprochen, y además me lo reprochen con justicia, y me digan: oiga, ¿y por qué usted se queda con esos 160 millones? ¿Quién es usted, gobierno, para adoptar esa decisión que nos afecta a todos, ¿no? Que nos afecta a todos, porque en definitiva el Estado deja de recaudar o deja de obtener esos 160 millones de euros. Que a mí me parece muy bien que sean para Canarias, aunque se volvieron locos para distribuirlos, ¿no? Yo no sé si ya habrán llegado finalmente a un acuerdo para distribuir los 160 millones, pero eso es lo que yo creo que habría que evitar. Y evitar también esa idea mercantilista, en el mal sentido de la palabra, mercantilista, de que el sistema se resuelve en pactos políticos para obtener determinadas mayorías. Yo creo que eso fue lo que ocurrió, en particular en el caso del cupo vasco, en que se resuelve en un día, se resuelve de forma que prácticamente no se pudo entrar a debatir el tema, y las cuantías, y la falta de claridad y de transparencia, y eso perjudica. A lo mejor yo soy partidario, en aras a que ya está reconocido en la Constitución, de que siga el régimen, los regímenes forales. Pues a lo mejor desde el punto de vista operativo y de lo que significa la estabilidad política puede hacerlo mejor, pero hay que explicarlo. ¿Y por qué la cantidad que vienen obligadas a pagar los regímenes forales al Estado por los servicios que le corresponden al Estado es esa y no es otra? Pues vamos a explicarlo, y si hay transparencia, la gente lo entiende, y lo puede entender y justificar además. Cuando no hay transparencia, pues empiezan las cábalas de todo tipo que llevan a un debilitamiento de lo que es el régimen autonómico y la democracia en nuestro país. Sigamos. Bueno, espléndida conferencia, como no podía ser de otra manera, pero me gustaría conocer la opinión del profesor Núñez sobre algunos aspectos. Primero, la ley del 72 se produce en un momento determinado, en un momento de la economía de Canarias muy especial. Y es que tras el periodo de expansión económica que se inicia después del 59 en Canarias, se produce ya en los primeros años de los 70 un anuncio y una incertidumbre, digamos, considerable sobre que ese periodo de expansión se está terminando. Y de hecho, justo después de aprobarse la ley del año 72 en julio, en el segundo semestre del año 72, pues comienza la crisis del 72, que empieza con la construcción y que llega a y que produce el hecho, por ejemplo, de que Canarias deja la situación de pleno empleo y hasta hoy.
es en ese momento, justo en ese momento. Y yo creo que la ley del 72 tiene, digamos, es la respuesta adelantada, digamos, a una situación que ya se veía que iba no demasiado bien. La segunda cuestión sobre la ley del 72 es que también hay un hecho que es importante que se ha producido antes, y es que la oposición, no solo el Partido Comunista, sino buena parte de la oposición, elabora el proyecto de Estatuto de Autonomía, que se publica en la revista Sansofer por ayuda, y hábilmente, el otro día sutilmente lo recordaba don José Sabaté aquí, le hacen llegar al gobierno o resolvemos esto del REF o se está montando una en Canarias considerable. Y yo sé que usted se acuerda por motivos personales muy bien de esa peripecia. Y yo creo que no se puede separar lo uno. Y la historia se repite en el 94. La historia se repite en el 94. ¿Por qué? Porque en el año 93 se produce, en el tercer trimestre del año 93, el récord, hasta la última crisis del 2008-2009, el récord de tasa de paro en Canarias, 28,7. Cifras que jamás se había registrado en Canarias, mientras tenemos estadísticas, claro. Y yo creo que la ley del 94, como antes la del 91, es también una respuesta si se quiere exagerada o si se quiere forzada por una circunstancia que no se sabía lo que iba a pasar a esa situación de crisis económica y crisis social muy importante. Y claro, esos dos hechos yo creo que tienen mucho que ver con lo que pasa en esas leyes, ¿no? Y con los importantísimos incentivos que se producen y que recoge la ley del 94. Quiero decirle, porque, y permítanme la broma, a Dios lo que es de Dios y al hombre y al César lo que es del César, el Partido Comunista de España presenta un proyecto de REF que muy diferente al que se considera, al que luego se aprueba. Y lo sé muy bien porque lo redacté yo. Justo en la mesa de al lado, justo en la mesa de al lado del departamento, que es la única máquina eléctrica que teníamos en el departamento, que es con la que trabajábamos todos. Y no tenía mucho que ver con lo que luego aparece, y tuvimos cientos de horas de reunión con los diputados para precisamente lo que usted dice, para condicionar los incentivos a la creación de empleo, entre otras cosas. Entonces, creo que esas dos aclaraciones son importantes para creo que contextualizar un poquillo el asunto. Cuando se plantea el REF y cuando se plantea en este último periodo la modificación del REF y la posible reforma a la Constitución y demás, también coincide con una crisis económica durísima y también coincide con una situación esta. Los incentivos fiscales que tiene el REF son el producto de ese momento de crisis económica. ¿Por qué? Porque todos los informes que hay encima de la mesa señalan que uno de los problemas es la baja autofinanciación y la dependencia del sistema financiero de las empresas en Canarias. Y ahí están todos los informes que hay. Y se dice, una de las maneras de potenciar la autofinanciación y demás es generar un incentivo que permita, a través de la Reserva para Inversión, lo que era el Fondo de Previsión para Inversiones actualizado, el que las empresas tengan un grado de autofinanciación mayor. Porque además se tiene constancia también de que los tipos de interés que se aplican en Canarias por el sistema financiero son notablemente distintos y mayores que los que se aplican en el conjunto de España. Y esto además coincide con lo que pasa en Italia y con lo que pasa en otros países con el sur de esos países. Hay constancia de esto y las comunidades económicas europeas tienen constancia de esto. Entonces, me parece que todas estas condiciones determinan el que efectivamente se produzcan esas dos propuestas, esas propuestas que hoy resultan exageradas. A mí me parece que hoy los incentivos
no tienen la importancia sí, pero no tienen el efecto que se desea. Y yo estoy con la manía desde hace mucho tiempo de que los incentivos se sustituyan por un mecanismo, digamos, más directo desde el punto de vista social y ligados al empleo. Con poco éxito. Pero yo lo sigo planteando, que yo creo que hay que producir un beneficio en términos de cotizaciones a la seguridad social que afectan directamente al empleo, directamente a los costes laborales y directamente a los salarios. Y me parece que esta es una vía sustitutoria que no genera conflicto jurídico alguno, que es segura y que es para todo el mundo. Precisamente más para las empresas que tienen más problemas económicos que para las empresas que no tienen problemas económicos, porque los incentivos ahora son para las empresas que tienen beneficios, no para las que no lo tienen. Me gustaría conocer su opinión sobre esto. Sí, pero yo no te doy más una máquina de escribir. Bueno, ya yo te había visto alguna venilla de rojillo y lo he confirmado, Nada, bueno, en primer lugar, creo que la intervención de José Luis Rivero es muy interesante, porque viene a poner de manifiesto, y lo digo con todo el cariño del mundo, viene a poner de manifiesto cómo los especialistas, yo no sé si en este caso yo soy especialista del REF, no lo creo, pero los que nos dedicamos al estudio de la realidad, pues estamos encorsetados en el tema que nos es familiar y que nos es propio. O sea, cuando yo planteo el tema del REF y de los incentivos, verán ustedes que lo hago siempre desde un punto de vista jurídico, ¿no? Y uno tiene su... Y el derecho, o la dogmática jurídica, lo que se llama ciencia jurídica, pues tiene sus limitaciones, como los tiene también la medicina y como las tiene cualquier índole de conocimiento de la realidad. Desde ese punto de vista, a mí me parece que ha sido muy oportuno concretar el tema del origen histórico de determinados incentivos. Uno, en el caso particular, la reforma de... No de los incentivos, la reforma de la ley de 22 de julio del 72, con una crisis de los años 70, fue la crisis del petróleo también, ¿no? Claro, todo el tema de la crisis del petróleo, que explica el contexto en el que se hace necesario y se demanda por parte de los sectores económicos al Poder Central una modificación o una regulación por parte de la ley de 22 de julio. Y exactamente igual ocurre en el año 1994. Nos encontramos también en otro periodo de crisis donde también eso viene a explicar un contexto económico que justifica centrar la ley 1994 en la articulación de una serie de incentivos fiscales que posiblemente no ha tenido el resultado, como tú mismo dices, deseado o el que se previó a la hora de regular ese tipo de incentivos. Por si ustedes no lo saben, José Luis Rivero es un auténtico especialista desde el punto de vista económico en explicar las razones, por ejemplo, del paro en Canarias. Yo hoy no he citado absolutamente para nada, ni he vinculado el fenómeno del paro con el tema de las leyes del REF y de las modificaciones del REF, pero es evidente que hay una estrecha conexión entre una cosa y otra. Aunque yo a veces también pienso que como uno desconoce esa realidad económica, ¿no? y no está familiarizado con la misma, pues muchas veces elaboramos nuestras opiniones y decimos cosas que son latiguillos que no tienen mucho fundamento, ¿no? Como decir, somos el último lugar o el primer lugar de España en índice de paro, hasta el 30%, ¿no? Y la cifra mítica, ¿no? Andalucía, o somos de las regiones de España que ocupamos los primeros puestos en el índice de pobreza, y así sucesivamente. Yo no soy muy partidario de ese tipo de cuestiones y no creo que te haya contestado lo que me estabas planteando, pero en realidad lo que sí quiero decir es que a mí me preocupa cuál es el contenido social de las leyes y en particular de las leyes que regulan el REF, porque puede llegar un momento en el que la gente, primero porque no tiene mucho interés en saber lo que es el REF, sino que vive con los problemas cotidianos y diarios de la vida ordinaria, y después que en un momento determinado
el que no tenga ese contenido y esa proyección social, entre otras cosas porque de alguna forma ha fracasado el resultado de ese tipo de incentivos, tiene también que reflejarse una preocupación del legislador por parte de los que no somos empresarios ni profesionales, sino que somos perceptores de rentas del trabajo. Y que en general hemos estado, en mi opinión, maltratados desde el punto de vista de lo que es el REF. No, casi prácticamente no hemos existido. Y bueno, yo creo que ese es un dato que habrá también que tener en cuenta el Gobierno y el Parlamento de Canarias y todo este tipo de instituciones a la hora de lo que puede ser el futuro de la conformación del REF. Muy bien. Yo quería señalar primero la coincidencia del profesor Núñez con don José Sabaté, que fue la exaltación del papel que jugó Fernández Ordóñez en el año 1972. Los dos han coincidido en lo mismo. Una de las cosas, ahora habla, sí que no tengo nada que ver con esto, ¿no? Pero el que está oyendo, ¿no? Y hay una cierta coincidencia en que no parece que sea justo el foro navarro y el foro vasco. Lo que pasa es que quien lo dice no son ni navarros ni vascos. Yo no he visto aquí a ningún navarro ni vasco que diga que está en contra del fuero de los vascos y los navarros. No lo he visto. Lo que sí he oído es que existen regiones o nacionalidades, como las quieran llamar, que tienen unas condicionantes que necesitan de un régimen especial, que a lo mejor está mal matizado, pero que se necesita en algunos sitios un régimen especial y que parece claro en otras conferencias que Canarias las reúne. Y entonces, pues claro, por eso después los que tienen que defender eso, pues a lo mejor salen de sus casillas en algunos momentos, pero estamos en campaña electoral y una campaña electoral. Otra cosa es que desde luego los que piensen que la Constitución se va a modificar para que la princesa de Asturias sea reina, que no se lo crea, van a meterse en más artículos de la Constitución, porque si no, no va a tener ningún sentido. Y le quería hacer una pregunta, pero no lo comentaremos. Lo he visto con mucha satisfacción cómo hace un canto a la garantía institucional en la autonomía de los ayuntamientos. Alguna me contará si la autonomía universitaria tenía que tener la misma garantía y no la ha tenido. Muchas gracias a todos. Como ahora mismo se desarrollan en paralelo dos ciclos económicos y yo les invito a asistir a las conferencias que quedan tanto del ciclo del régimen económico fiscal de Canarias como a la conferencia que en paralelo, al ciclo de conferencias que en paralelo se está celebrando sobre lo que hemos denominado la crisis de Europa. Quedan una de este segundo ciclo que es precisamente sobre la política de cohesión económica y social en la Unión Europea, que me parece que la impartirá la doctora Carmen Güeve, me parece interesantísima y les invito a pasar una noche lagunera oyendo hablar sobre la política regional y todas estas cosas, entre otras cosas porque los edificios en los que estudian se han pagado con la política regional europea en parte. Y les anuncio también que el día 18 empezará otro ciclo sobre la producción audiovisual en Canarias, un ciclo muy importante porque saben que una de las diversificaciones reales, no Antoñita la fantástica, sino las diversificaciones reales que existen en la economía de Canarias es precisamente la producción audiovisual. Así que hagan el esfuercito para pasarlo bien durante un rato con nosotros. Aquí todo el mundo se hace marketing y yo también. Vamos a ver. Mañana va a tener un acto, va a haber un acto muy importante en la Real Sociedad Económica. Mañana la Real Sociedad Económica, conjuntamente con el Instituto de Estudios Canarios, el Instituto de Estudios Hispánicos y el Ateneo de La Laguna, conjuntamente van a hacer una mesa redonda en honor al profesor don Antonio González en el 100 aniversario de su nacimiento. La Sociedad Económica y los que han colaborado en ello piensan que indudablemente don Antonio González es propiedad de la Universidad y del Instituto de Productos Naturales, pero también de la otra sociedad. Y entonces cree que la otra sociedad también le debe rendir un homenaje y mañana se va a rendir ese homenaje que va a contar con una mesa redonda en la que van a intervenir el que fue el fundador de la revista San Sofé, que es don Jerónimo Saavedra, va a intervenir el secretario de Estado de Universidades
de hace algunos tiempos que inventó la ley de la ciencia, que se llama don Juan Rojo Alamino, y la exdirectora general en universidades, que es una canaria catedrática de botánica de la Universidad Complutense, que es doña Ana María Crespo. Eso va a tener lugar aquí mañana a partir de las 7 de la tarde, y el tema es investigación y sociedad. Me imagino que la máquina de escribir de Vivi se pondrá a escribir esta noche para discutir si la investigación tiene algo que jugar en el futuro de Canarias. Muchas gracias. Bien.